Seguimos con más, volvemos a los temas políticos. Silvia Salgado nos acompaña esta mañana, candidata asambleísta por la Alianza Partido Socialista Lista 17 y la Alianza País Lista 35. Gracias por acompañarnos y bienvenidas. Estamos a un par de días de que finalice la campaña, llegamos a esta semana decisiva. No sé cuál es la percepción que usted tiene, pero quizás esta es una de las campañas y uno de los procesos políticos electorales que más intención o expectativa genera por todo lo que significa estos 10 años de un mismo gobierno, la posibilidad de cambiar, de renovar, en fin. ¿Cómo ustedes lo analizan desde el mismo oficialismo? Sí, buenos días, gracias Fabricio, buenos días a todos los televidentes. Ninguna campaña es igual a otra, y en esta vez, esta tiene unas características especiales, al menos desde nuestro punto de vista de la Alianza 35-17. Lo que hemos podido sentir de la gente es que se ha predispuesto a evaluar lo que se ha venido cumpliendo. Y muchas de las ocasiones han asumido como ser parte de esos cambios o de esos logros. Hay más conciencia, hay más capacidad de análisis. Pero también, o sea, hay un espíritu crítico, capaz de que en este proceso, por ejemplo, de la campaña, más que difundir la propuesta, ha sido escuchar a la gente e incorporar sus demandas, sus observaciones, en otros casos sus críticas, en otros casos sus propuestas a la agenda de los candidatos. Entonces yo creo que eso ha permitido sentir, o sea, que la política ya no es únicamente de los políticos, sino la gente se involucró en la política, sintió que las decisiones lo beneficia o le perjudica o está en la capacidad inclusive de proponer. Me parece fundamental eso decirlo cuando la principal forma de hacer la política ha sido el puerta a puerta, la conversación directa, individual como familia, pero también con grupos. Mire, yo he podido, al menos de los que me acuerdo, identificar básicamente el sector de los profesores, de los maestros, los docentes, y hemos podido conversar de lo que significa el sistema educativo actual, el modelo educativo, y obviamente también la situación particular del docente, de lo que se concluye la necesidad de incorporar una serie de reformas a la Ley de Educación Intercultural, a nivel de educación media, en la que el tema del escalafón, por ejemplo, del magisterio, es imperioso. Es imperioso, diría yo, ponerlo a tono, ser más justo, hacer más evidente el reconocimiento a la labor que tiene el maestro. A más, o sea, de los temas del propio modelo educativo, de discutir y de debatir el bachillerato, la malla curricular. Lo mismo pasa en el campo de la educación superior. En la reunión, por ejemplo, con los migrantes retornados, ya el tema fue reconocer primero la causa que generó esta migración, pero al mismo tiempo, Fabricio, evaluar la política pública que se generó expectativas sobre su retorno acá, es decir, hablar sobre la reinserción laboral. ¿Qué tanto se aportó a la reinserción laboral? Hablar, por ejemplo, de los conductores del transporte, de los transportistas. Evaluar la propia ley de tránsito y transporte se vuelve una necesidad, tanto y cuanto las multas, el método de la licencia respecto a los puntos, en cuanto a esta triple sanción que aseguran que va contra la Constitución. Pero más que eso, hay multas que te generan el 2% mensual. Al año se constituirían el 24%. Si hablamos de un interés en mora, por ejemplo, del Banco Central, este es el legal, es menor que el 14%. Entonces, generalmente uno va a matricular el carro y ya tiene una multa que equivale al 24%, es decir, casi equivale a chulco. Entonces, mire, esas circunstancias, ¿no? Cuando una persona gana un básico y de pronto las multas son 2 o 3, claro, yo entiendo de que hay que ponerse también en el lado de la mayoría. Entonces, aquí se requiere acuerdos, porque los conductores no estarían en esa situación si no infringiéramos la ley de tránsito o las normas, ¿no? Es mejor evitarlas.
Pero hay un tema educativo quizás más que sancionatorio. Pero, ¿no es cierto?, hay que entender cuando se vuelve con una imposibilidad inclusive de pagar las multas, termina reflejándose no solamente en el efecto que queremos, ¿no?, que no se cometa la infracción o la contravención, sino también genera otro problema social con la familia de esa persona. Pero en definitiva, o sea, aquí lo que es evidente es que se necesita realmente un gran acuerdo social, un acuerdo político, no solamente para la reforma de algunas leyes, sino también para dar solución a problemas, por ejemplo, como el desempleo, para enfrentar el tema de la corrupción, para garantizar un trabajo digno, es decir, el acceso también a los derechos de seguridad social, un equilibrio inclusive en lo que es una política salarial, ¿no?, en la inversión privada, en el desarrollo de algunas actividades, o sea, como la propia minería, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque es fácil en campaña decir sí, no, o armar un discurso para ser agradable a la gente o recoger los votos. El problema, Fabricio, pasa por una gran responsabilidad de cómo hacerlo, con qué hacerlo, si ofrece 1.000.000 de empleos, si ofrece 300.000, si ofrece casas, o sea, tiene que estar responsablemente financiado. Y para eso necesitamos no solamente el Estado, o sea, lo público, también necesitamos un sector privado comprometido. Entonces, bien, cabe la propuesta de un gran acuerdo nacional por la productividad, el empleo, la gobernabilidad, pero fundamentalmente para enfrentar los problemas que tiene el país. Ustedes apoyan bueno, el oficialismo sin duda reconoce lo que ha sido a su consideración el liderazgo del presidente Rafael Correa estos últimos 10 años, más sin embargo también se percibe que hay una clara aceptación de cambiar de estilo de gobernar, una personalidad muy fuerte, a momentos también visceral, reaccionaria, con una personalidad un poco más tranquila, más reflexiva y más conciliadora, se puede definir así, de Lenín Moreno. ¿Ustedes consideran que es necesario este cambio y que realmente esta convocatoria que usted ha hecho de este gran diálogo nacional de todos los sectores es posible con lo que se propone actualmente con la candidatura de Lenín Moreno? A ver, primero hay que precisar que lo que hemos vivido los ecuatorianos a partir del 2006 o en base a lo que hemos vivido antes del 2006 exigió realmente una recomposición del Estado, de la democracia, empezando por la nueva Constitución. Y eso no hubiera sido posible, Fabricio. Yo quiero decirlo inclusive despojándome de cualquier sentimiento o afectividad, pero yo creo que no hubiera sido posible sin la presencia de Rafael Correa. Rafael Correa es un líder El país necesitaba en ese momento a alguien con estas características. Así es. Primero con una firmeza, con una convicción, con una capacidad de convocar a la gente. Porque lo que hizo Rafael Correa es eso, ¿no? Convocar a la gente. O sea, en el proceso constituyente acudimos la mayoría de sectores. La mayoría de sectores, por no decirlo todos a su manera, con sus intereses, pero tuvo la capacidad de liderar el interés mayor, el interés común, el interés de país, en recuperar la autoestima, en posicionar a este país no solamente en el contexto regional, sino también en el contexto mundial. Sí, o sea, en temas de enfrentar con decisión, a veces con energía, todo lo que se había comprometido respecto, ¿no es cierto?, de cambiar las relaciones de poder, de tener un Estado que logre ponerse como garante y como responsable de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que fue necesaria inclusive el ímpetu personal y la propia personalidad, hablemos así, de Rafael Correa fue necesaria y hubo resultados. Y yo eso creo que es innegable. Es innegable, obviamente, con las diferencias, o sea, que pueden tener diferentes sectores, cuando las políticas, las decisiones, o sea, pueden haberse hecho sentir afectado sus intereses, ¿no es cierto? En todo caso, yo creo que eso nadie lo va a poder negar. De pronto la oposición se esmera
por darle el giro negativo. Pero yo he constatado, la mayoría del pueblo ecuatoriano reconoce, yo creo que la historia lo va a reconocer a Rafael Correa. En cambio, el liderazgo de Lenín Moreno, sí, es otra personalidad, necesaria a lo mejor en estos momentos. Pero yo creo que con la misma firmeza y con la misma convicción de que hay que fortalecer un Estado y a ese Estado responsable, por ejemplo, de los derechos, de la educación, el proveedor inclusive del talento humano para el sector privado engranado a los objetivos nacionales. Porque ahora sí ya podemos decir que tenemos un país planificado, que un país que tiene metas, que tiene un horizonte. Entonces yo creo que eso es lo que justifica que el liderazgo nuevo de Lenín Moreno podría calar en este momento de diálogo social, de diálogo político, en la medida en que haya voluntad también de los otros sectores. Porque si no lo hay, obviamente lo que le corresponde a un líder es recurrir, ¿no?, a quien decide las cosas, y que es el ciudadano. Finalmente, y muy rápido por cuestión de tiempo, nos hemos pasado realmente el espacio, agradecemos a producción por esta flexibilidad. En los temas de corrupción, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen específicamente, tomando en cuenta todo lo que se ha generado en estos últimos meses? Y ¿cómo va a vivir estos 2 últimos días de campaña y lo que va a ser este día domingo? Nosotros de manera inmediata hemos asumido una posición frente a la corrupción, y es promover en la consulta popular el sí, porque es uno de los mecanismos de cerrar las puertas a la corrupción. Ningún servidor público, ninguna autoridad electa puede tener sus capital, sus dineros, sus bienes en paraísos fiscales. La pregunta es, ¿por qué esconder esos bienes, esos dineros en paraísos, o sea, que tienen mecanismos oscuros que no transparentan ni el origen? ¿Por qué evadir o sacar capitales en la intención de evadir impuestos? Es perjudicar al país. Yo creo que todo lo que signifique mayor transparencia en el sector público, empezando por ahí, porque no es solamente el sector público, pero empezando desde el sector público, es uno de los primeros mecanismos de enfrentar la corrupción. Nosotros proponemos el sí en la consulta como una forma de demostración de transparencia, honestidad y de compromiso con el país. Y obviamente todo lo que haya que hacer para combatir la corrupción, que hace daño no solamente a gobiernos, a la democracia, hace daño a la economía del país, hace daño, perjudica a la familia y a todos los ecuatorianos. Entonces, firmeza, decisión para enfrentar un tema desde la educación, desde el control político, desde la justicia, en definitiva, desde un gran pacto social contra la corrupción. Bien, los dos últimos días, o sea, lo que vamos a hacer precisamente es continuar hasta el último, la campaña y algunas invitaciones pendientes de organizaciones, y vamos a seguir afianzando esto que hemos recibido, un gran apoyo ciudadano en el sector urbano, en el sector rural, pero ante todo, o sea, el compromiso de enfrentar en mejores condiciones, con unidad del pueblo ecuatoriano, lo que nos impone como reto el país, el desarrollo del país, la familia ecuatoriana. Gracias de antemano, hay un reconocimiento, yo he sentido ese reconocimiento a Silvia Salgado. Sí, de hecho, ese reconocimiento pienso que también es a una trayectoria, a una experiencia que en estos momentos yo creo que se necesita. Se necesita madurez, responsabilidad, se necesita capacidad para mirar las cosas, no solamente desde puntualizar el problema, sino también mirarlo desde la necesidad de enfrentar esos problemas y dar soluciones. Entonces, de hecho, desde ya, mi agradecimiento y mi compromiso de aceptar la voluntad democrática que se expresa en las urnas el 19 de febrero. Bien, amigos televidentes, agradecemos a Silvia Salgado, candidata asambleísta por la Alianza Partido Socialista Alianza País en la provincia de Imbabura. Finalizamos el espacio de entrevistas. Les invitamos para que el día de hoy, en la noche 20:30, nos acompañen en un nuevo programa de elección 2017. Culminamos con el diálogo de los candidatos, 26 candidatos, 26 entrevistas, 26 horas de análisis político que hemos tenido durante estos días. Ahora es el turno de diferentes sectores y hoy contaremos con un panel muy importante. Estarán 3 expertos en política, sociólogos, consultores
consultores políticos y marketing político para analizar lo que ha sido la campaña en la provincia de Imbabura, las expectativas ciudadanas y todo este entorno para que la ciudadanía también tenga otras visiones y esto genere un voto mucho más consciente el próximo día domingo. Así que invitados al programa especial de elección 2007 que tendremos esta noche 20:30. Nos vamos a una pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.